El placer de entrevistar a Graciela Campodoglio, que ella es fundadora, directora de la Reserva Natural de Pilar, ambientalista y docente y defensora de los derechos humanos. Graciela, bueno, te agradezco por acceder a esta entrevista y bueno, te comento que tiene como objetivo realizar un trabajo dentro del Instituto Superior de Formación Docente del 51 acá de Pilar, donde curso el segundo año de profesorado de Historia y en la que debo realizar una actividad referente a la educación ambiental. Y bueno, creo que es un honor que pueda acceder y tenga esta posibilidad de utilizar tu conocimiento y la reserva natural como No, es un placer para nosotros. La educación ambiental tenemos que sacarla de la chatura que implica la educación ambiental reciclando. Eso es algo que hay que, digamos, erradicarlo, y la mejor manera de erradicarlo es formando docentes que entiendan que la educación ambiental es transversal. Es decir, ¿es necesario reciclar? Sí. ¿Hay que reciclar? Sí. ¿Sirve para algo reciclar? Entonces vayamos a la educación ambiental en serio. Bueno, justamente vamos enfocados con eso en este trabajo, y la verdad que me va a ayudar, me va a ser de gran ayuda todo esto. Bueno, para que mis docentes y mis compañeros conozcan un poco lo que es la reserva natural, me gustaría que me puedas comentar un poquito de qué se trata, cómo surge la Reserva Natural de Pilar. Bueno, en el año 2001-2002, yo trabajaba en ese momento en una escuela donde tenía mi proyecto de educación ambiental viejísimo, y una de las mamás del colegio, que eran mis hijos y sus hijas eran amigos, descubre que hay tierras fiscales en Pilar y se acerca a la puerta en un momento el horario de salida donde entregamos los chicos, y se acerca y me dice: Graciela, yo soy la mamá de Sonia, ¿te parece que descubrí que hay tierras fiscales? ¿Te parece que hagamos una reserva? Y sí, dale, le dije. Y bueno, a partir de eso nos pusimos en campaña, estuvimos como 2 años laburando en vacío, digamos, hasta que, gracias al aporte de Raúl Bertolotto, que era un genio, logramos encontrar las tierras. Logramos que saliera la ordenanza municipal en el 2003, y a partir de ese momento no hemos parado nunca de trabajar, primero para limpiarla porque era un basural, y después para intentar, digamos, irle dando forma de reserva hasta la actualidad, que a esta altura del año ya tenemos superados los 18.000 visitantes. Claro, y tengo entendido que más de 18 años también, ¿no? 19 años. 19 años ya. Hace 19 años, en agosto cumplimos 19 años de el momento puntual en el que salió la ordenanza municipal. Veníamos con Lili trabajando desde antes, pero fue como las estructuras previas. Bien. Y bueno, yo creo que todo este camino que has pasado ahí por la reserva, fuera también de todos los trabajos que haces para la naturaleza y nuestra educación ambiental también, ¿no? Que entra todo ahí. Creo que habrás pasado por problemas, por inconvenientes dentro de la reserva natural, y me gustaría saber cuáles son los principales o fundamentales problemas ambientales. Vos tenés problemas dentro del área protegida de distintos tipos. Cuando nosotros llegamos, estas tierras habían sido apropiadas por 2 vecinos que ponían su ganado en la reserva. Entonces, hemos llegado todavía hasta ahora, mucho menos, pero ha sido todo un proceso lograr que esta gente entienda que esas tierras no son zona de pastoreo para ganancia de su bolsillo, sino que es un espacio verde, público y gratuito que le pertenece a todos los pilarenses. Ese cambio de paradigma todavía hay vecinos que no lo terminan de entender. Esa es una de las realidades, porque el ingreso
de vacas y caballos implica el daño para un ecosistema tan frágil como es el humedal. Y además daña infraestructura, daña plantas, ocupan el espacio, comen el pasto que deberían comer los herbívoros nativos, así que desde ese lado es una problemática bastante clara. Por el otro lado, tenemos los problemas de contaminación que bajan básicamente por el río, y inicialmente teníamos problemas con la caza y la pesca, porque teníamos muchos cazadores y pescadores. Hoy no es que no haya pescadores o cazadores, pero son mínimas la cantidad de encuentros que tenemos. Por lo tanto, yo me atrevería a decirte que el proceso de trabajo y perseverancia ha llevado a que lentamente estos procesos se lleguen a buen término. No así el tema de contaminación, porque es algo mucho más macro. Es decir, la contaminación viene, en el caso puntual del río, viene desde Suipacha. Claro. Río arriba. Hacia... Claro, si vos tenés Suipacha, Mercedes, Luján, Pilar, las cantidades de efluentes y basura domiciliaria y, por ejemplo, algo bien sencillo, las botellas de gaseosa que vienen flotando por el río, no es que alguien va y las tira en el río, en la reserva. Lo que ocurre es que desde los lugares donde se concentra el turismo, por ejemplo en Luján, baja toneladas de esos plásticos. Y en realidad nosotros cada tanto lo limpiamos, pero en realidad eso no es una solución. Lo que necesitamos es un Estado responsable que prohíba los plásticos de un solo uso. Porque el problema no está en que el turista en Luján toma la gaseosa y la tira al río. Está mal lo que está haciendo. Pero en realidad es responsabilidad del Estado que no prohíbe que esa botella sea descartable. Cuando tengamos botellas retornables solamente, la limpieza del río va a ser algo facilísimo. Bueno, Graciela, esto me da pie para preguntarte, yo como futuro docente, quizás utilizar este espacio de la Reserva Natural como para fomentar a los alumnos justamente de secundaria, para evitar una simple salida recreativa hacia la reserva y tratar de incorporar estos conocimientos y visibilizar, ¿no?, los problemas que hay, y quitar ese enamoramiento quizás de lo visual que uno puede tener de la naturaleza y de los cuidados que son notables ahí, pero bueno, también ver sí, esa... Sí. Hay un marco como bucólico de ver lo ideal, y que vamos a ver pajaritos y plantitas. Claro. Y no, la reserva tiene contenidos lo suficientemente importantes como para plantear, bueno, esto hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo con los chicos y trabajarlo con los grandes, que ahí es donde me parece que es la clave. Es decir, necesitamos que la ley de educación ambiental, que se supone que empezamos a aplicar el año que viene, tiene que ser una ley transversal, pero transversal en serio, es decir, todas las materias y en todos los niveles. Si vos no tenés una educación transversal en los dos sentidos, la cosa no va a funcionar, porque termina concentrado en un docente, dos docentes que tengan buena voluntad, y de 30 chicos que tenés, que pasan por tus manos, 1, 2 que se suben al carro. Entonces es necesario que sea una cosa mucho más sistemática, y ahí es donde está la importancia de los institutos, de las universidades, de los directivos y de los docentes que quieren cambiar el modelo. Es eso. Bueno, más claro creo que no me lo puedes dejar, Graciela. Yo creo que esa era la finalidad de fomentar y entender yo también esto de poder llevar hacia los alumnos esta idea de que entiendan cómo es la naturaleza, sino
y no quedarme en una salida recreativa o juntar tapitas o hacer una huerta chiquita en el colegio y con eso finalizamos la educación ambiental. Sino Claro. ir un poquito más y llegar a esta información. Y... Los datos que en este momento están saliendo de la COP son atroces. Y no podemos pensar en juntar tapitas como solución para que si para el 2030 no resolvemos esto, las posibilidades de supervivencia de nuestra especie son limitadas. Entonces, a ver, pongámonos en serio a trabajar. Es necesario un cambio de paradigma, y el cambio de paradigma se da desde cosas mucho más interesantes, como por ejemplo los cambios de modelo de consumo. Hay un montón de cosas que se deben trabajar en las escuelas y que las debes empezar a trabajar desde el modelo del docente. El docente no tiene que hablar de educación ambiental, tiene que ejercer educación ambiental, y para eso es necesario que seas un modelo, y en ese modelo que vas a hacer tiene que aparecer tus hábitos de consumo para que tu alumno pueda entender que esa es la única salida. Perfecto. Yo como estudiante, ahora lo que veo en la utilización también mucho del diseño curricular que tenemos que seguir como docentes, y ahí podemos usar mucha de la creatividad nuestra para incorporar todo esto con los alumnos, y como decías vos, no solamente una materia como ciencias naturales o biología, sino nosotros como ciencias sociales, historia, podemos utilizarlo. Es que el problema ambiental no es un problema de las ciencias naturales. El problema ambiental es un problema de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el problema ambiental lo genera el ser humano, es decir, la sociedad. Ciencias sociales. Las ciencias naturales son valiosísimas, son muy importantes, porque son la herramienta por la cual podemos hacer por un lado el diagnóstico y por el otro lado buscar la solución técnica. Ahora, el cambio de modelo, el cambio de paradigma se va a dar necesariamente desde las sociales. Por eso es un conflicto que tenemos debido a que hace mucho, siglo XIX, a alguien se le ocurrió dividir las ciencias. Ciencias hay una sola. Cuando aprendamos eso, va a ser mucho más fácil entender cómo tiene que funcionar la escuela para que funcione bien. Carlos Galano, que fue el profesor mío, yo tengo hecho un máster en educación ambiental. Carlos Galano decía, el día que la educación funcione correctamente, los educadores ambientales nos vamos a quedar sin trabajo. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. Un placer. Y bueno, yo estoy seguro que me va a servir a mí, a mis compañeros, mis docentes, y gracias. Cuenten con Patrimonio Natural para cualquier tipo de apoyo, para cualquier tipo de formación. Los educadores ambientales profesionales, tenemos una capacitación, tenemos un compromiso con esto, sobre todo para trabajar con las universidades, los institutos, porque es de allí donde podemos generar una multiplicación piramidal. Es decir, no es que los chicos no sean importantes, pero donde podemos cambiar en realidad es desde arriba, desde universidad y profesorado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Graciela, por tu gracias a tiempo. vos, Te un agradezco. placer.